Buenas tardes a todos. Espero que se encuentran bien. Fue un placer poder ver a algunos de ustedes esta mañana en la iglesia y esperamos que los que no han podido llegar que pueden estar mirándolo y pronto pueden estar con nosotros, sea adentro o afuera, como lo ordena el Señor. Pero vamos a seguir con nuestro estudio esta noche en 2 de Tesalonicenses. Ya hemos llegado al último capítulo, al capítulo 3. Entonces vamos a estar mirando el capítulo 3 esta tarde. Vamos a orar y entonces mirar la palabra del Señor. Padre, reconocemos que no podemos hacer nada sin ti. Señor, perdónanos por tantas veces olvidar de la gran necesidad que tenemos de ti. Perdónanos por no orar tanto como debemos y cuando oremos, perdónanos por no estar tan enfocadas en la oración como debemos estar. Señor, ayúdanos a orar con denuedo, con fidelidad, con fervor, con fe. Ayúdanos a orar más y con más intensidad los unos por los otros y por nosotros mismos. Señor, gracias por tu palabra que nos recuerda de nuestra necesidad de ti. Y que esos versículos que leemos juntos y estudiemos juntos esta noche, que sean de ánimo, pero también que nos convencen de nuestra necesidad de buscarte más. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. En esos tiempos muchos están diciéndonos de la importancia de las mascarillas y algunos un debate entre en verdad cuán importantes son. Pero muchos nos dicen que esas mascarillas todos tienen que llevarlos porque todos lo necesitamos, no solamente para guardarnos a nosotros, pero también para guardar a otros y nos dicen que todos necesitamos llevarlos siempre cuando estamos cerca de otras personas para guardarnos de la enfermedad. Y hemos escuchado por todos lados en esos días de la importancia que todo el mundo tiene de llevar sus mascarillas. Y a lo mejor es cierto, no sé cuán efectivo es, pero parece que por lo menos a muchos creen que es muy importante llevar esas mascarillas para protegernos de ese virus. Pero hay algo que es mucho más importante aún que las mascarillas, que todo el mundo siempre necesita llevar, no solamente en el tiempo de virus, pero todo el tiempo, y eso es la oración. Y según Tesalonicenses 3 nos enseña que todos necesitamos la oración, así de simple, todos necesitamos la oración. Y empieza Pablo aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, y vamos a empezar a leer en versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Muchos de ustedes ya conocen el apóstol Pablo, ya saben mucho acerca de él y sabemos que él fue uno de los misioneros más conocidos de toda la historia. Él fue usado grandemente por el Señor para ver muchos salvados. Él predicó mucho y conoció muy bien las Escrituras y el Señor mismo le llamó para hacerlo y tenía mucho entrenamiento, tenía mucho talento, mucha experiencia, mucho conocimiento. Pero aún el apóstol Pablo, la persona a quien Dios usó para escribir mucho de la palabra de Dios, la persona que cada misionero mira como el ejemplo de los misioneros, aún él dice, yo no puedo hacer nada sin la ayuda del Señor. Entonces él dice a los tesalonicenses, orad por nosotros. Esa palabra orad es un mandato. O una petición y es algo en el presente que significa seguir haciéndolo. No solamente hacer una oración rápido cuando recibe la carta y ya olvídalo, pero seguir orando, 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 porque Pablo dice, yo necesito tus oraciones, no importa cuánto yo conozco, no importa cuán buenos son mis argumentos, todo va a ser en vano si ustedes no oren por nosotros. Necesitamos tus oraciones. Y dice que oren para que la palabra del Señor corra, que no hay estorbo, que puede ir libremente.
Él muchas veces se encontraba con muchos estorbos, sea tempestades literales, o sea problemas físicas, o sea personas malas, como vamos a ver en un momento. Pero había muchos estorbos y él dice, pedir al Señor que la palabra del Señor puede correr, que puede ir y hacer su afecto en los corazones y que no solamente es que corra, pero que sea glorificada. Que personas reconocen cuán importante es la palabra del Señor, cuán buena es el Evangelio, cuán maravilloso es ese mensaje que estamos dando y que el Espíritu Santo obre sus corazones para que sea glorificado ese mensaje. Y que así dice como fue entre vosotros. Igual como el Señor obró en sus corazones, ora que el Señor use su palabra para obrar en los corazones de otros. Pablo, aún siendo apóstol, aún siendo predicador, el misionero más conocido, él dice, yo no puedo convencer a las personas para ser salvos. Necesito tus oraciones continuas que siguen orando por nosotros. Que el Señor sea glorificado en todo. Hace unos años yo leí la biografía de un hombre llamado David Brainerd. A lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado de él. Él vivió en los Estados Unidos en los años 1700 y su deseo era alcanzar a los indios con el Evangelio. Y él viajó en ese tiempo, obviamente no tenían carros ni aviones, él viajó siempre por caballo y muchas veces andando y muchas veces con nieve y frío y tenía una enfermedad muy grave que estaba vomitando sangre y muy enfermo, pero quería alcanzar a los indios y él reconoció que la única manera de alcanzarles era por medio de la oración. Entonces él pasó horas y horas cada día orando por ellos. Y una vez él estaba ahí orando y unos indios estaban mirándole escondidos y le vieron orando y entonces vino ahí una culebra venenoso y estaba ahí cerquita y ya se levantaba como iba a matarle y siguió orando David. Y al momento que esa culebra estaba allí listo para atacar, pareció como se cambió de mente y se fue. Y los indios se maravillaron y dijeron, wow, él tiene que adorar un espíritu muy grande y fuerte que le protegió de esa culebra. Y muchos, por ver sus oraciones, muchos indios fueron salvos. Y muchos llegaron a conocer al Señor. ¿Por qué? Porque David reconoció la importancia de la oración. Y fue por medio de su oración constante, aún en dificultad, que Dios le usó grandemente, no solamente para salvar a muchos indios, pero también para ver a muchos otros seguir en sus pasos. Hasta el día de hoy, personas están leyendo acerca de él y siguiendo en sus pasos. Y nosotros, como Pablo, como David, tenemos que reconocer que necesitamos oración para tener éxito en el evangelismo. Necesitamos la oración para tener éxito en el evangelismo. El mes pasado y esos meses estamos hablando en el instituto acerca del evangelismo y una de las cosas que hemos enfatizado es que podemos y es bueno aprender muchos versículos y aprender los métodos y saber cómo hablar a la gente y responder a los argumentos y saber las razones por qué creemos lo que creemos y conocer cómo hablar con otros acerca del evangelio. Pero nada de eso importa si no oramos. El único éxito no viene por medio de métodos o por cualquier otra cosa, viene por medio de la oración. Entonces, si queremos ver personas salvadas, tenemos que orar. Muchas veces preguntamos, ¿por qué no hemos visto personas siendo salvas? ¿Por qué no hemos visto más cambio en las vidas de las personas? Y la razón es porque no hemos estado orando bastante. Tenemos que orar más, hermanos. Yo tengo que orar más por la salvación de los perdidos. Tengo que orar más que el Señor abre puertas para traer más almas, para salvar a las almas y aún
cuando hay tantos estorbos con el gobierno cerrando las iglesias y no pudiendo tocar puertas, que esos estorbos no dejan la palabra de Dios, no estorban para que la palabra de Dios corra. El Señor todavía puede hablar a corazones, puede hacer que la palabra de Dios corra y que sea glorificada, aún en medio de todas las dificultades que estamos teniendo ahora. Pero tenemos que orar. Tenemos que orar que personas sean salvas, que vidas sean cambiadas por la palabra de Dios, que tengamos oportunidades, que tengamos sabiduría para saber cómo alcanzar a las personas, que tengamos valentía para compartir la palabra de Dios y que el Señor obra para que sea glorificada su palabra, igual como fue con los tesalonicenses, igual como fue con nosotros, que el Señor obra en los corazones de otros. Entonces la oración es tan importante para tener éxito en el evangelismo. Pablo dice que él oró él mismo por su gente. En Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él amó tanto a sus familiares, la gente de su pueblo, que él oró por ellos. Y él quería verles salvos, entonces él oró fielmente, constantemente por la salvación de Israel. Y si nosotros queremos ver nuestros familiares, amigos y otros en el pueblo aquí alrededor siendo salvos, tenemos que orar. Si nuestros misioneros van a poder tener éxito en su obra, tenemos que orar por ellos. Y no solamente una vez, de vez en cuando, pero fielmente, constantemente, tenemos que estar orando más y más para que almas sean salvos. Necesitamos oración para tener éxito en evangelismo. Pero no solamente eso, seguimos en versículo 2, 2 de Tesalonicenses 3:2. Dice: y oremos para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pablo conoció muy bien lo que era encontrarse con personas que querían estorbar el evangelio, personas perversos y malos. Él sabía muy bien de su propio corazón y de la maldad que se encontraba en su propio corazón. Entonces él dice: ora no solamente que el evangelio corra y que tenga su efecto en los corazones de las personas, que tenemos éxito en el evangelismo, pero también dice que ora y necesitamos la oración para tener preservación de perversidad. Tenemos que orar, necesitamos todos la oración para tener éxito en el evangelismo y necesitamos toda la oración para tener preservación de perversidad. En el día de Pablo, él enfrentaba con el gobierno romano, que mataba a muchos cristianos, que al final, según la tradición, mató a Pablo mismo. Y él sabía que el gobierno romano iba a estorbar el evangelio y iba a querer estorbarle a él. Había muchos judíos malos que le perseguían, que le echaban a la cárcel, que le apedrearon hasta la muerte. Y había muchos idólatros, como en Éfeso, que querían echarle, en Filipos y en otros lugares, que querían echarle por hacer a las personas no querer servir a los ídolos. Habían ladrones que querían robar, habían asesinos, habían aún personas que se llamaban cristianos, que eran falsos profetas, que dejaron a Pablo. Habían perversos alrededor, siempre de él, y en su propio corazón sabía que había perversidad. Entonces ruega, ora por nosotros, que nos guarde de los malos que están afuera y de la maldad que está adentro. Necesitamos orar por la preservación del Señor, de la maldad, de la perversidad, porque estamos rodeados por enemigos por todos lados y por dentro. Acaba de terminar un libro acerca de los peregrinos y de los que seguían después de ellos. Y como 50 años después que llegaron los peregrinos a los Estados Unidos en los años 1670 alrededor, había una guerra llamada la Guerra del Rey Felipe.
Y se llamaba la guerra del rey Felipe porque había un indio que se llamaba Felipe. Y aunque él mismo nunca se llamaba rey, otros le llamaron el rey porque era uno de los líderes entre los indios. Y al principio muchos le seguían porque él quería ir en contra de los ingleses y quería matar a muchos y querían ir en contra de ellos. Y al principio muchos le seguían y le apoyaban y había varias diferentes tribus que apoyaban al rey Felipe. Pero cada vez que venía a una guerra, el rey Felipe fue conocido por ser la primera persona que fue corriendo de la guerra. Y siempre huía de la guerra, siempre se escondía y siempre estaba básicamente tratando de preservar su propia vida. Entonces, ya para el final de la guerra, la mayoría de los indios fueron para el lado de los ingleses. ¿Por qué? Porque ya no confiaban en Felipe y ya no querían seguirle más porque era un rey muy, muy malo y muy cobarde, de verdad. Y por eso muchas veces muchos no querían seguirle. Pero en esa guerra, al principio de la guerra, había otra persona llamado Benjamin Church. Y Benjamin Church era una persona que era muy valiente, el opuesto de Felipe. Y era una persona que siempre estaba buscando la guerra. Y un día él estaba yendo y solamente tenía unos 20 soldados con él allí buscando qué hacer, buscando dónde estaban los indios para hablar con ellos. Y él se encontraba allí junto al mar y estaba allí buscando y vio a unos 2 o 3 indios y empezó a seguirles para ver dónde estaban y siguiéndoles se encontró en medio de 300 indios. Y eran 20 soldados ingleses contra 300 indios y todos pensaron, bueno, vamos a morir, no hay escape. Y Benjamin Church dijo, no se preocupen, el Señor está con nosotros y si Él quiere preservarnos, va a preservarnos. Y encontraban una pared que estaba hecho de piedras, casi quebrada, pero se escondieron detrás de la pared y ya estaban casi sin más lugar para pelear, rodeados por indios, pero también cerca ahí del mar, y había un barco allí de ingleses y clamaron al barco diciendo, por favor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Y fueron y clamaron, ayúdanos porque ya está acabando nuestras balas, ya no tenemos más munición, ya no podemos pelear y que vamos a ser matados. Y los del barco empezaron a acercarse un poco, pero entonces los indios empezaron a tirar a ellos y entonces ellos dijeron, no, nos vamos. Y se fueron. Y los dejaron allí a solas y otra vez todos los soldados estaban, vamos a morir con miedo y temor. Y Benjamín dijo, no, vamos a confiar en el Señor, Él nos va a proteger. Y siguieron peleando y justo cuando ya parecía que iban a morir, vino otro barco con un capitán un poco más valiente y dijo, sube, vamos a mandar un barquito para traerles al barco más grande. Y suben allí y fueron 2 por 2 y todos fueron salvados y Benjamín se quedó el último. Y iba a montarse el barquito para regresar al barco grande para ser librado y dijo, oh, me olvidó mi gorro y mi espada. Tengo que regresar para agarrarlos. Y todos sus soldados dijeron, no, eres loco, le van a matar y ya tienes su pistola, es todo lo que necesitas. Y le dijo, no voy a dejar mi espada y mi gorro para los indios, yo voy a regresar. Y se fue corriendo a solas en medio de 300 indios, balas pasando por todos lados, agarró sus cosas, regresó, se sentó en el barco, una bala pasó, dijo, por su pelo y cortó su pelo, otro pegó mismo en la silla donde él estaba y quebró la madera de que fue hecho, pero él salió sin ser dañado y todos sus 20 hombres salieron libres por la preservación del Señor. Y nosotros no tenemos 300 indios alrededor tratando de matarnos, pero en verdad estamos en una posición mucho más peligrosa que Benjamin Church.
Porque en verdad vivimos en un mundo entero que está en contra de nosotros. La cultura que está alrededor está siempre tratando de tentarnos, siempre tratando de decirnos lo que están haciendo es loco, no deben seguir al Señor y siempre están tratando de estorbar el Evangelio. El gobierno aún en esos días parece que está yendo en contra de las iglesias. Hay muchas personas que van en contra de las iglesias. Hay muchos familiares y amigos que se burlan de nosotros y tratan de estorbar la obra del Señor y entonces el diablo nos tienta y nuestros propios corazones llenos de pecado y egoísmo y orgullo, lujuria, siempre están tratando de destruirnos y no podemos resistir la maldad y los perversos que están afuera, ni la maldad y la perversidad de nuestros propios corazones, sin la ayuda del Señor. Tenemos que orar y orar y orar por nosotros mismos, por los unos por los otros, para que el Señor nos preserva de la perversidad. Sin la oración vamos a caer en pecado, vamos a caer en desánimo, vamos a dejar la cultura ganar y el gobierno ganar y no vamos a poder ser librados de esa perversidad. Por eso es tan importante la oración. Todos necesitamos la oración para tener éxito en el evangelismo y para tener preservación de la perversidad. En Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, sí. Cristo está en el jardín de Getsemaní y dice en versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Jesús sabía que él iba a enfrentar muchos malos. Y él iba a enfrentar tantas tentaciones y él sabía que los discípulos también iban a ser rodeados por soldados y por los judíos que querían matar a Jesús y iban a ser tentados a huir, iban a ser tentados a desesperarse, iban a ser tentados a negar al Señor y dijo, orad, porque solamente con la gracia de Dios pueden estar preservados de los perversos. Versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque él fue Dios en su humanidad, él reconoció que necesitaba la ayuda de su Padre, la ayuda del Espíritu Santo. Y si Cristo mismo tenía que orar en un tiempo para protegerle de la perversidad, ¿cuánto más nosotros? Y dice versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿cómo los halló? Como nosotros. Demasiadas veces los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Muchas veces cuando vemos tanta maldad alrededor y adentro, nos desanimamos y por la tristeza decimos, ya no puedo hacer nada y vamos a dormir. Pero el Señor dice, orad, orad para que no entréis en tentación. Necesitamos la gracia, el poder de Dios para poder ser preservados de la perversidad. Todos necesitamos oración. Necesitamos oración para tener éxito en evangelismo, para tener preservación de perversidad. Y finalmente, versículo 4, regresando de 2 Tesalonicenses 3, 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo dice, tenemos confianza en ustedes, tesalonicenses. No porque eran muy buenos o muy espirituales, pero su confianza en ellos está en el Señor. Y dice, tengo confianza que
están haciendo lo correcto y que van a seguir haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque estoy orando por ustedes, que el Señor mismo encamine vuestros corazones al amor de Dios. Que sus corazones siempre están llenos del amor de Dios, pensando en el amor de Dios, siendo impulsados a hacer lo correcto por el amor de Dios y la paciencia, o podríamos traducir eso, la perseverancia. Esa palabra tiene la idea de mantenerse fiel debajo de pruebas, la constancia de Cristo. Igual como Cristo fue fiel aún enfrentando la cruz y siguió fiel hasta el final, Él es el único que nos puede dar esa paciencia, esa perseverancia, esa fidelidad aún en medio de pruebas grandes. Pero requiere oración. Pablo dice, tengo confianza, porque cuando conocen el amor de Dios, cuando están llenos de Cristo, van a poder seguir haciendo lo correcto y hasta el final ser constantes, pacientes para el Señor. La última cosa que vemos es que necesitamos orar y orar por otros y que otros oren por nosotros para tener éxito en el evangelismo, para tener preservación de perversidad y finalmente para tener confianza para continuar, para tener confianza para continuar. Como mencioné, de esa guerra del rey Felipe, cuando los indios al principio empezaron muy bien y estaban ganando muchas batallas, pero cuando vieron que su jefe, su líder era cobarde y no era confiable, ya no querían enfrentar una batalla sabiendo que su jefe solamente iba a correr. Ya no confiaban en él y su falta de confianza en su jefe les causó que dejaron de pelear, que se desanimaron y finalmente perdieron la guerra. Tristemente, muchas veces cristianos perdemos nuestra confianza en Dios. No porque no es fiel como Felipe, sino porque nosotros no estamos orando los unos por los otros. Porque nos desanimamos, porque dejamos de hacer lo correcto, porque no estamos constantes en la prueba, porque no seguimos haciendo lo que es correcto, porque no tenemos confianza. No conocemos al Señor y esa confianza solamente viene por medio de la oración. La última cosa que vemos es que necesitamos oración para tener confianza para continuar. Necesitamos oración para tener confianza para continuar. Tenemos que orar los unos por los otros, que conocemos bien el amor de Dios. Que conocemos y miramos el ejemplo de Cristo y seguimos su ejemplo para que podamos seguir hasta el final. No solamente hacer el bien ahora, pero seguir haciendo lo correcto para la gloria del Señor. Eso es lo que Pablo pide por ellos en Efesios capítulo 1 y versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo ora por los efesios, que ellos conozcan al Señor, que conozcan su poder, la herencia que Él tiene preparados para ellos, para que no caigan bajo la tentación, para que sigan constantes hasta el final, para que tengan una confianza plena en Dios, que les ayuda a seguir haciendo lo correcto hasta el final. Necesitamos la oración, necesitamos orar los unos por los otros, necesitamos pedir oración los unos de los otros. Todos necesitamos la oración. Necesitamos oración para tener éxito en el evangelismo, para tener preservación de perversidad y para tener confianza para continuar. Que seguimos orando, hermanos, fielmente, constantemente, los unos por los otros, por los misioneros, por los débiles, que seguimos orando los unos por los otros,
para que el Señor sea glorificado. Todos necesitamos la oración. Que el Señor les bendiga.